Bienvenido a Historias Reddit. Hoy te traemos 4 historias de infidelidad. Déjanos tu comentario al final del video. Ahora vamos a las historias de hoy. ¿Te preocupa tener problemas de confianza para siempre? Después de que mi relación a largo plazo llegó a un final impactante y repentino en febrero, en realidad estoy muy feliz ahora viviendo soltera y concentrándome en mí, así que no estoy en un mal lugar. A menudo pienso que debería entrar en una relación futura, si siempre tendré problemas de confianza ahora. Confié completamente en mi ex, hasta el punto de pasar por alto lo que ahora me doy cuenta de que eran signos bastante obvios de trampa. Incluso cuando mi instinto me decía que algo estaba pasando, mi mente lógica lo anuló con el pensamiento no es posible que haga algo así. Así que lo apoyé para que saliera y se quedara con amigos y cosas así. Hasta el día de hoy, no puedo estar seguro de con cuántas personas se acostó o por cuánto tiempo, y la vergüenza de tener que hacerme una prueba de ex cuando yo había sido fiel fue simplemente terrible. También me sentí completamente estúpido por ser tan ingenuo con todo esto. A medida que avanzo cada vez más en mi curación, me preocupo por las relaciones futuras. Cuando tenga corazonadas, tal vez las crea más fácilmente, incluso si están equivocadas. Tal vez sea más paranoico y lea cosas que no existen. Es una mierda que tengas que lidiar con este bagaje que no mereces tener en primer lugar, que alguien te lastimó de esa manera. Y ha hecho que permanecer soltero sea muy atractivo, donde simplemente no le das a nadie el poder de lastimarte así en primer lugar. Aquellos que han sido engañados y han encontrado nuevas relaciones, ¿la infidelidad pasada que han experimentado les causa problemas? Creo que además de ser gay, la infidelidad parece mucho más común entre las parejas homosexuales, lo que aumenta la preocupación por el futuro. Las posibilidades de que vuelva a suceder son mucho mayores. Matrimonio en el purgatorio. He estado casado con mi esposa durante casi 14 años. Mi esposa hizo trampa durante el verano y me enteré en octubre, ella dijo que lo rompería. Incluso sugirió asesoramiento que me pareció una gran idea y comenzamos. Luego descubrí en su teléfono que después de algunas sesiones todavía estaba hablando con él, me confesó más tarde que habían tenido intimidad durante ese tiempo, y ahí fue cuando realmente terminó. Pero no por su elección, el AP decidió quedarse con su esposa, por lo que mi esposa en realidad no me eligió a mí. Ahora definitivamente no están en contacto y las consecuencias la llevaron a odiar las tripas de AP, siente que la han usado y la han dejado de lado, pero eso no me hace ningún bien. Amo a mi esposa y no quiero divorciarme, pero he estado viviendo en un estado constante de ansiedad, luchando contra los ataques de pánico mientras trato de mantener la calma para los niños. Y eso sin contar las otras tensiones habituales con las que tengo que lidiar, como mi trabajo de FT o cuidar de los niños. La esposa se va temprano al trabajo, lo que significa que la mayoría de los días soy el único responsable de prepararlos para ir y venir de la escuela. Mientras tanto, mi esposa no sabe lo que quiere. Un día dice que quiere que nos vayamos de vacaciones juntos. Solo nosotros, al siguiente no cree que pueda permanecer en este matrimonio. Como si quisiera una relación de cuento de hadas en la que alguien le diga constantemente que se ve hermosa y que todo siempre será emocionante y sí, eso suena muy bien cuando puedes desaparecer por un día o dos para follar con un tipo en una habitación de hotel o en un estacionamiento apartado y deja a tu marido en casa con los niños. Tenemos una cita programada con una nueva consejera, la primera no funcionó para nosotros y ni siquiera creo que cuente dado que ella se estaba follando con su AP durante ese tiempo, pero necesito ser realista, todos los días las posibilidades de tener éxito. La reconciliación parece menos, y según la lectura de este sub, ya era baja para empezar. Hoy fue un día extraño en el que los dos tenemos libre del trabajo y los niños están en la escuela, pero ella está tomando un café con su mejor amiga, verifiqué su ubicación, así que al menos ella es honesta sobre eso. Estuve a su lado durante 16 años en los momentos más oscuros de su vida y por eso dice que ya no sabe si me ama más. Sé que la mayoría de los comentarios me dirán que el matrimonio probablemente haya terminado y que necesito prepararme para seguir adelante, y probablemente tengan razón, pero no lo hará sentir mejor si llega a ese punto. Información extra, el AP que definitivamente ha engañado a su esposa más de una vez tiene más probabilidades de reconciliar su matrimonio que yo con el mío. ¿Me está engañando mi novia? Yo y mi novia hemos estado juntos durante 4 meses después de ser amigos durante 5 años. Su última relación fue realmente abusiva y él la lastimaría todos los días y la abusaría emocionalmente y la manipularía.
No quiero entrar en detalles, pero fue una pesadilla. Ella todavía tiene traumas hasta el día de hoy. Cuando estaba saliendo con él, lo estaba engañando emocionalmente con otro chico de California. Honestamente, encuentro esto completamente justificable porque, honestamente, su novio era una pesadilla y un desastre absolutamente abusivo. Incluso contaba cómo sabía cómo salirse con la suya. Pero dejó que se enterara porque lo iba a dejar unos días después. Recientemente, ella salía con algunos amigos y pasaba el rato sola con un chico y fumaban en su auto en un estacionamiento. Ella no ha salido con sus amigos por un tiempo, debido a un trauma y probablemente a otro chico en años. Estaba pasando por la zona y le estaba preguntando si quería vernos y parecía que estaba interrumpiendo algo. Publicaría en su cuenta de spam sobre cómo le gustan las chicas que ya están en una relación. Y ella lo dejó de seguir y me dijo y luego fue y lo siguió de nuevo. Ella tenía una publicación en la que él estaba y recuerdo un comentario que fue por lo que luego descubrí que era su correo no deseado. Y no recuerdo los detalles de lo que dijo, pero sospecho. Me han engañado en muchas relaciones antes, pero no sé si estoy loco. También es difícil hablar con ella sobre cosas como esta porque tengo una manera muy mala de abordar este tipo de cosas. ¿Qué hago? O decir no quiero que vuelvan a engañarme. Pillé a mi madre engañando a mi padre. No sé por dónde empezar con esto, pero sabía que mi madre estaba coqueteando con el mejor amigo de mi padre hace unos 3 años. Estábamos en un avión y miré su teléfono y había mensajes de como te extraño, bla, bla, deseo. Venían con nosotros, etc. De todos modos terminé trabajando desde casa la semana pasada debido a un caso de virus en la oficina y hoy este amigo de mi padre viene a ver un sistema de agua que instaló mi papá, lo saludo y me quedo con él, una pequeña charla, que lo dejo a él y a mi mamá. Solo y volver a trabajar en mi habitación. Más tarde vi las imágenes de las cámaras de vigilancia en nuestra cocina y noté que los dos se besaban antes de que él se fuera. Esto me ha destripado. Nuestra familia desde el exterior parece una familia de clase media alta. La madre actúa como religiosa, trata de hacer que los niños sean religiosos. El padre es un miembro respetable de la mezquita y un administrador. Luego fui al WhatsApp de mi madre y lo que vi me devastó aún más. Sex gráficos, él preguntando dónde está mi papá. Mensajes de él diciendo que voy a ir ahora mientras mi papá está en el trabajo. Me revuelve el estómago que mi madre esté haciendo esto y vaya a leer a nuestra familia por separado una vez que mi padre se entere. No pude dormir esta tarde después del trabajo y me siento deprimido todo el día desde que me enteré hace unas horas. Se siente genial dejar salir esto y espero que esta noche sea mucho mejor y pueda seguir adelante.